Hola gente de YouTube, soy FQ Novel Fanfic, y el día de hoy les traemos la obra. Danmachi, ¿qué diablos es el señor de la ceniza ascendiendo al trono? Esta historia, junto con sus personajes e imágenes, no me pertenece. Todos los derechos corresponden a sus respectivos autores. Este contenido se realiza únicamente con fines de entretenimiento. Capítulo 51. Entonces siente la malicia de la mazmorra similar a las almas. Respecto a las reglas de la mazmorra. La señorita Ina del gremio de aventureros explicó una vez que, en la mayoría de los casos, los aventureros extraños no interfieren en una batalla en curso. En otras palabras, no se permite el robo de muertes. Pero la premisa de esto es que la otra parte esté dispuesta a cumplir estas reglas establecidas. Después de que Ludoen acabó con el lagarto podrido, este grupo de aventureros aparentemente pasajeros continuó avanzando, con los ojos llenos de codicia. Algo parecía fuera de lugar. Porque en algunos casos, los aventureros extremos, en lugar de cazar monstruos, apuntarían a los recién llegados que acababan de convertirse en aventureros para extorsionarlos. En comparación con horario, la guardia de Ganesa podría mantener el orden básico. Pero en el área de la mazmorra, no se podía descartar que algunos aventureros de baja moral siguieran la primitiva ley de la jungla, la supervivencia del más apto. Estos tipos no parecen buenas personas. Me he topado con ¿alguien buscando problemas? Durante los pocos días que pasó explorando con Yamato Mikoto, aparte de que los monstruos especiales eran bastante siniestros, la exploración en general había sido relativamente pacífica. Pero cuando actúa solo, al encontrarse de repente con algo así, era difícil no sospecharlo. Todos los elementos estaban presentes. Un conjunto completo de armas y equipo de la familia Epaestus, vagando por las capas superficiales. A los ojos de algunas personas, era de hecho una oveja gorda que caminaba. El estado de ánimo de Ludoen era difícil de describir. Pero teniendo en cuenta la experiencia del protagonista original, Bella, cuya espada corta poco destacable fue robada por la legendaria traidora Lily usando magia. Realmente no le sorprendí esto. Era muy probable que este equipo de aventureros lo hubiera estado siguiendo por un tiempo, pero se había abstenido de actuar durante los últimos días debido a la presencia de Mikoto, una aventurera de nivel 2. ¿Por qué me trata como a un pusilánime? Se sintió inexplicablemente irritado. Encontrarse con todo tipo de monstruos siniestros ya era bastante perturbador, pero debido a que su progreso de exploración era lento, este grupo de aventureros lo tomó como objetivo. Fundamentalmente, Ludoen no podía estar seguro. Si estos tipos relacionaran la mutación de la mazmorra con él. Solo pensarlo le hacía sentir frío en los ojos. Enfrentando al mandón aventurero. Extendió la mano para frotarse las mejillas y esbozó una sonrisa, preguntando: ¿acabas de decir que me darías una oportunidad? ¿Podrías decirme qué tipo de oportunidad es? El efecto pareció inesperadamente suave. El aventurero que habló con Bruno no esperaba que las cosas salieran tan bien y no notó la expresión cada vez más grave de su capitán. Dijo con confianza. Es sencillo. Podemos guiarte, como aventurero recién llegado, a través de la mazmorra, pero tenemos que cobrar algo como compensación por nuestro trabajo, ¿no? Creo que el equipo que llevas puesto se ve bastante bien. ¿Y si me niego? Pero antes de que el aventurero pudiera continuar con su fanfarronería, Bruno pateó con fuerza al tipo desprevenido, tirándolo al suelo. Frente a las miradas incrédulas de sus compañeros de familia. Forzó una sonrisa en su rostro moreno. Este tipo tiene un problema en la cabeza. Solo estamos de paso y no interrumpiremos su exploración por ahora. Las cosas parecían ir un poco más tranquilas de lo esperado. El rostro de Ludoen no mostraba ninguna emoción. Probablemente se debía a que acababan de presenciar su batalla contra el lagarto podrido. En sus ojos había una sombra de arrepentimiento. Antes de explorar la mazmorra, se había preparado para la ley de la jungla. Siempre que la actitud del oponente fuera un poco más agresivo. La solución hubiera sido muy sencilla. Con las habilidades y el estado perfeccionados al luchar contra varios monstruos siniestros de la mazmorra, ¿qué tan efectivos serán contra estos aventureros que definitivamente no eran de nivel 2? ¿Qué tipo de efecto tendría? Desafortunadamente, el otro grupo se arrodilló a la velocidad de la luz, dejando a Ludoen sin motivo para atacar. Sin embargo, al ver lo que había atraído su anterior batalla con el monstruo,
Varios lagartos podridos arrastrándose por las sombras a lo largo de las paredes, acercándose. El joven esbozó una sonrisa brillante. Él asintió con la cabeza y respondió: en realidad, tienes razón. Después de la mutación, el nivel de peligrosidad de la mazmorra se ha vuelto bastante alto. Ahora. También tengo una oportunidad para darte. Si estás dispuesto a darme todo lo valioso que tienes, puedo guiarte sano y salvo de regreso a Horario. Esto fue definitivamente una provocación. La sonrisa forzada de Bruno se congeló instantáneamente, pero dada la fuerza de Ludo en contra del monstruo especial anterior, que claramente no era la de un aventurero ordinario, reprimió la rabia que crecía en su corazón. Despojar a los aventureros recién llegados en la mazmorra era solo una forma rápida de ganar dinero, pero no significaba que Bruno estuviera dispuesto a correr el riesgo de perder una pelea. No, gracias. Creo que será mejor que te preocupes por ti mismo. Dada la personalidad habitual del jefe, seguramente habría explotado ante tal provocación, pero ahora no lo hizo. Las implicaciones eran enormes. Provocó que la atmósfera del equipo prácticamente se congelara. Se miraron el uno al otro, luego volvieron a mirar al joven de cabello negro que se encontraba a lo lejos. Sus ojos ya no reflejaban la intrepidez inicial, sino una mirada seria. Eso es realmente una lástima. Al notar que Bruno y los demás ya habían entrado en el rango de ataque del lagarto podrido, el tono de Ludo era de impotencia. No era partidario de la matanza indiscriminada, pero sabía que había que arrancar las malas hierbas de raíz. La aparición de estos monstruos mutados de la mazmorra podría resolver este problema perfectamente. Incluso él, con la ayuda de las técnicas de guerra deslustradas, encontró doloroso enfrentarse a los lagartos podridos. En cuanto a estos aventureros, entonces déjame hacerte sentir la malicia de la mazmorra similar a las almas. Incluso si realmente pudieran ganar. No le importaría causarles un poco más de problemas a estos muchachos. Usar los medios de la mazmorra para deshacerse de todos los aventureros que albergaban mala voluntad hacia él pero no se atrevían a actuar directamente, ¿no era eso una especie de táctica? Hasta que la figura de Ludoen desapareció gradualmente en la esquina oscura. Solo entonces el ambiente sofocante del equipo se disipó gradualmente. El aventurero, al que Bruno había pateado antes, miró hacia la esquina con resentimiento. Jefe, ¿realmente vamos a dejar ir a este chico? ¿Estás cuestionando mi decisión? Bruno ya estaba furioso por la burla de Ludoen. Sabía que, en cuanto Ludoen los vio, sintió una intensa intención asesina. Si actuaron precipitadamente, el resultado definitivamente no sería bueno, e incluso podría llevar a la muerte de sus compañeros. No era que le importara la seguridad de sus compañeros de familia. Era principalmente porque Zamice tenía reglas. La mayoría de las acciones estaban permitidas tácitamente, pero la muerte de consumibles no. La fuerza de este tipo definitivamente no es la de un aventurero recién llegado. El monstruo con el que luchó antes probablemente era una especie especial nacida de la mutación de la mazmorra, y su estilo de lucha es increíblemente experimentado y despiadado. Tal vez. ¿Es una comisión del gremio de aventureros para que elimine a los monstruos mutados? ¿Qué monstruo mutado? Bruno meneó la cabeza levemente, intentando recordar. Definitivamente era más grande que un lagarto normal de Dungeon, nada que ver con esos perros callejeros. Su exterior no estaba cubierto de escamas. Era como un cadáver en descomposición. Ni su fuerza ni su velocidad son algo que un aventurero común y corriente pueda soportar. Al recordar al monstruo gigantesco de antes, aún tenía miedos. Sin embargo, esta explicación no recibió respuesta de sus compañeros de familia. Justo cuando se preguntaba por qué, Bruno miró ese grupo de basura inútil. Él vio. Los rostros, antes normales, de sus compañeros de familia se fueron envolviendo gradualmente en horror. Mientras seguía su mirada, lo que apareció ante sus ojos. No era otro que un gran lagarto podrido. Enseguida. Bruno finalmente entendió por qué Ludoen de repente preguntó si necesitaban que los escoltara de manera segura de regreso a Horario. Mierda. Es demasiado tarde para arrepentirse ahora. Después de todo, era considerado un veterano de los aventureros. Los diversos valores de estado de Bruno habían llegado al cuello de botella de su etapa actual, pero debido a su talento limitado, no pudo actualizar a un rango E. Esto no significaba que fuera un novato.
Incluso cuando se enfrentaba a un lagarto gigante podría mutado, aún podía mantener la compostura básica. Decididamente sacó la espada larga de su cintura y gritó a sus compañeros: incluso si es un monstruo mutado, hay tantos de nosotros, definitivamente podemos ganar. ¿Quieres morir aquí? Era difícil de imaginar que realmente dijera tales palabras en el área del segundo piso. En cuanto a los lagartos podridos que entraron en la zona de emboscada, después de perder el objetivo visible de Ron, su odio se expandió naturalmente a los aventureros que pasaban. Si uno tuviera que clasificarlo verdaderamente. Con el efecto del forastero despreciable, Ron era odiado por la mazmorra, pero eso no significaba que diera la bienvenida a los llamados aventureros para explorar. Mero rechazo. Ya fue suficiente para Bruno y los demás enfrentarse a estos monstruos sin precedentes. Fijándose a la parte superior de la pared con garras afiladas y chasqueando su lengua, el lagarto podrido inmediatamente lanzó una carga penetrante hacia el líder, Bruno. La velocidad era extremadamente rápida. Ni siquiera le dio espacio para resistirse. Presa del pánico, Bruno levantó impotente su escudo para defenderse, pero sintió una fuerza enorme que podía desplazar sus órganos internos y lo azotó instantáneamente. Estallido. Incluso para un aventurero adulto alto y fuerte. Ante la colisión del monstruo, su cuerpo aún se estrelló violentamente contra la pared. El intenso dolor hizo que incluso la mente de Bruno se quedara en blanco. Empezó a dudar de su vida. ¿Podría ser un problema con la armadura? Porque ese tipo pudo bloquearlo con éxito, pero a mí no me funciona. Mientras Bruno estaba aturdido, los miembros de la familia Sumo, cuya fuerza ya era inferior a la suya, encontraron difícil resistir incluso con una coordinación de combate normal. Sin embargo, la enorme diferencia de fuerza solo puso de aliviar la inutilidad de su resistencia. A diferencia de esos monstruos ordinarios impulsados únicamente por el odio, el lagarto podrido mutado que tenían delante incluso poseía técnicas de combate sencillas. Un ataque de golpe de cola aparentemente lento. Volvería a estallar repentinamente después de que terminara la postura defensiva del aventurero. Su enorme cuerpo poseía una velocidad inconsistente con su tamaño, y cada golpe de sus afiladas garras podía atravesar la armadura que usaban sus compañeros. Los ojos de Bruno estaban llenos de miedo. Resultó que la intención asesina que sintió cuando se enfrentó a los ojos de Ron no era una ilusión. Ron podía matar fácilmente a algo tan fuerte como el lagarto podrido que tenía delante. Quizás. A los ojos de Ron, era incluso más fácil de aplastar que una hormiga. El olor de la sangre golpeando su rostro, mezclado con el hedor de la podredumbre del monstruo, entraba continuamente en las fosas nasales de Bruno, derribando por completo sus defensas psicológicas. Tenía que sobrevivir. El deseo de supervivencia tomó el mando. A él no le importaba en absoluto que esos compañeros de la familia lucharan contra el monstruo mutado. Mientras escapara de aquí, seguramente regresaría a horario con vida. Pero justo en ese momento Bruno abandonó a sus compañeros para retirarse y alcanzó trabajandamente el rincón de la cueva. Silbido. El sonido de una flecha que atravesó el aire se escuchó, atravesando con éxito la armadura de cuero en el pecho de Bruno y atravesándolo sin ningún obstáculo. La sangre brotó de la herida. Solo sintió como su alma era despojada, su cuerpo caía sin control al suelo y como su conciencia comenzaba a desvanecerse. Bruno miró hacia la esquina de la cueva. Si Ron lo estuviera cazando, no tendría nada que decir, porque desde el principio, tratar al otro como una oveja gorda a la que cazar significaba que esta posibilidad estaba destinada. Pero cuando vio claramente ese goblin, que podría considerarse un gigante en comparación con sus parientes, sostenía un arco y se preparaba para la siguiente ronda de disparos, Bruno estaba enfurecido. ¿Esta mutación de mazmorra? ¿Quién? ¿Quién diablos provocó esta conmoción? El mejor identificador de la pertenencia a la familia es el emblema. Nadie puede negarse a saquear un cadáver. Ron no era la excepción, pero el requisito previo para saquearlo era lidiar primero con los monstruos mutados que acechaban alrededor. Mirando el brazalete en el brazo del cadáver, era una copa de vino con una luna creciente en el fondo. En cuanto a por qué lo trataban como a una oveja gorda, e incluso lo cazaban tan descaradamente, el humor ligeramente desconcertado de Ron se alivió instantáneamente. Sumo familia. Eso tiene sentido.
Para empezar, era un grupo familiar extremadamente caótico, que permitía a los miembros explotar a los partidarios de bajo nivel e intimidar a los aventureros novatos sin antecedentes. Ron realmente pensó que no había ningún problema con esto. Aquellos adictos controlados e impulsados por el licor divino no serán extrañados por nadie incluso si murieran en la mazmorra. Sin embargo, estos tipos finalmente no escucharon su advertencia. Frente al lagarto podrido, lucharon con todas sus fuerzas, pero finalmente fueron derrotados y pateados hasta la muerte como basura al borde de la carretera. ¿Cómo es que parecen incluso más pobres que yo? Soportando la sensación de náuseas, después de revisar estos cuerpos. La expresión de Ron se hundió por completo cuando descubrió que estos adictos a la familia Sumo ni siquiera tenían 50.000 balis combinados. Consideraba que este comportamiento era una completa pérdida de tiempo. En cuanto a que estos tipos quedaron atrapados en la mutación de la mazmorra y finalmente murieron a manos de los monstruos lagarto podrido, no tuvo ninguna carga psicológica. No lo atacaron. Porque habían evaluado su pelea con el monstruo mutado. Pero si fuera un poco más débil, el resultado que le esperaba a Ron, lo podía adivinar con los ojos cerrados o le robarían su equipo o moriría en la mazmorra. Buena suerte. Para que no dañen a otros aventureros no emparentados. Después de confirmar que ninguno de los cadáveres en el suelo saldría vivo de la mazmorra. Ron no planeaba quedarse más tiempo. La exploración de alta intensidad del área actual consumía una enorme cantidad de resistencia y la fuerza que reservaba. Naturalmente era para una retirada segura. Lo más importante es que, a través de la exploración de la mazmorra de hoy, descubrió que incluso cuando se acercaba al pasaje al área del tercer piso, un maestro del piso no apareció de repente. ¿Cuál es exactamente el mecanismo de reparación del Floor Master? No podría ser. Esta maldita mazmorra sabe que los monstruos mutados comunes no pueden matarme y solo son puntos de experiencia, así que se está preparando para hacer algo grande. Llevando tales dudas, Ron regresó sano y salvo a horario. Ya era casi de noche, y las nubes del atardecer en la distancia se apilaban como montañas, bastante espectaculares. La noche envolvió gradualmente la bulliciosa ciudad. El ambiente de alta presión de la mazmorra similar a las almas que lo había estado acechando desapareció en el momento en que respiró el aire fresco de la superficie. Siguiendo el flujo de aventureros que salen de la plaza central, Ron caminó con pasos firmes hacia la dirección de la calle de los aventureros. Estia probablemente estaba a punto de terminar su trabajo en la tienda de armas hoy. Recogiendo a una hermosa chica para llevársela a casa. Pensó que era bastante razonable, pero de repente miró hacia atrás y vio la torre de Babel brillantemente iluminada que había detrás de él. Excelente. La mazmorra de hoy fue realmente débil. Incluso con tantos monstruos apareciendo, no logró matarme. Parece que yo, el legendario rey de la supervivencia, todavía soy superior. Tienda de armas de Hefesto. La armadura, atravesada por casi 10 agujeros del falchión, había sido reparada. La artesanía era tan exquisita que no se veía ni rastro. ¿Y el precio? Al menos el herrero a cargo de las reparaciones ya había empezado a apostar. ¿Sobre cuánto tiempo tomaría antes de que este equipo de protección fuera enviado nuevamente para reparaciones? Esto también le complicó las cosas a Hefesto. Incluso siendo la diosa de la familia que enseñaba técnicas de forja a los niños, nunca imaginó que un tipo como Ron tenga una tasa de daño en batalla tan alta. Mirando nuevamente al joven de aspecto impecable que tenía frente a ella, escuchó a Tia que su talento era excelente, e incluso podría romper el récord del avance más rápido que ostentaba la princesa de la espada, Aes. Pero ella solo se sentía impotente. Resulta que las alegrías y las penas de los dioses no se comparten. Solo la encuentro ruidosa. Hefesto se frotó la frente y, al ver a Ron sano y salvo, incluso se sintió un poco aliviada. Tu armadura ha sido reparada. Gracias, señora Hefesto. Ron expresó su gratitud desde el fondo de su corazón. Sin el equipo y los servicios de reparación que ella le proporcionó, su exploración de la mazmorra definitivamente no habría sido tan sencilla. ¿En qué otro lugar se podría encontrar un inversor ángel tan bueno? No importaba que todo el conjunto de equipamiento fuera gratuito. La clave era que incluso con el equipamiento para la mazmorra tipo almas rompiéndose tan frecuentemente, ella todavía estaba dispuesta a proporcionar servicios de reparación. Esto no es gratis.
Hefesto hizo un cálculo sencillo. Finalmente, curvó los labios y suspiró con impotencia. La diosa de tu casa todavía necesita trabajar en mi tienda de armas durante otro medio año, pero para ser honesta, no me importa si acepto este dinero o no. Si pudiera hacer otro trabajo, no querría oírla parlotear en mi oído todos los días, diciendo cosas como que Ron pronto podrá valerse por sí mismo. Entonces la evaluación que Estia tenía de él era realmente tan alta. Todo lo que pudo decir fue una hermosa loli que ayudó a actualizar su estado todos los días, ganó dinero para mantener a la familia e incluso lo elogió. Definitivamente no había elegido la familia equivocada. Ron asintió, sintiéndose un poco avergonzado. Sabía que a Hefesto, la mujer verdaderamente rica de horario, no le faltaba dinero, pero aún así mostró su actitud. He ahorrado una suma de Valis ahora. Olvídalo. Los dioses pueden distinguir entre mentiras y verdades. En comparación con esta pequeña cantidad de dinero, a Hefesto le resultó aún más difícil imaginar que si realmente dejaba que Ron la ayudara a pagar la deuda, su absolutamente poco confiable mejor amigo encontraría todo tipo de formas de desplumar la tienda de armas por el bien de Ron. Observó la armadura con una expresión compleja y negó con la cabeza. Comparado con eso, en realidad tengo más curiosidad por saber por qué el equipo resultó tan dañado. ¿Aún así puedes pararte frente a mí vivo y coleando cada vez? Por supuesto. Ese es tu secreto. Tengo pura curiosidad. Hefesto agitó la mano ligeramente, sin intención de entrometerse en el asunto. Lo desconocido representa el cambio. En comparación con eso, en realidad estaba más ansiosa por ver cuánto podría crecer Ron, después de haberlo presenciado con sus propios ojos. ¿Este tipo tenía el potencial para convertirse en una semilla de héroe? No es conveniente explicarlo en detalle. Es más o menos una habilidad llamada recuperación cercana a la muerte, dijo Ron con vaguedad, pero explicarlo así no supuso ningún problema. La habilidad de resurrección. Su efecto fue exactamente es mientras estuviera dentro del límite de usos, el concepto de muerte no se le ocurriría realmente. Además, no pensó que Hefesto, como diosa, no sería capaz de adivinar esto. Realmente lo es. Un milagro inaudito. Incluso con una estimación aproximada, Hefesto no pudo ocultar su sorpresa al oír a Ron admitirlo. Su familia podría desarrollarse hasta su escala actual. Naturalmente porque llegaron a horario bastante temprano, pero mirando a través del largo lapso de la historia, tal milagro todavía era una existencia inaudita para ella. Sus profundos ojos rojos miraban fijamente al joven de rostro impecable que tenía delante. Un momento después, esta diosa, cuyos movimientos estaban llenos de elegancia y dignidad, tenía una sonrisa de anticipación apareciendo en su rostro heroico. Entonces, ¿serás el héroe de la profecía? No. Ron negó con la cabeza honestamente. No fue una falta de confianza en sí mismo. Hablando con precisión, cuando realmente pisó el camino de lo empañado, no creyó en un supuesto punto final. Solo un supuesto. Héroe. Incluso si el mundo Danmachi no le ofrecía ninguna orientación, quería recorrer su propio camino como señor de la ceniza aquí, en medio de la interminable persecución de la mazmorra. Sin la convicción de convertirse en rey, ¿puede uno realmente llegar al otro lado con solo poder? La respuesta es: en absoluto. ¿Por qué? Ante la pregunta, Ron sonrió con facilidad, pero su tono no dejó lugar a dudas porque siento que un héroe común y corriente parece un poco mezquino. Próximo. Sin ninguna sorpresa, Hefesto rió aliviado. No hay razón. Puramente por fastidio. Caminando uno al lado del otro por la calle de los aventureros, la chica era muy pequeña, su altura solo llegaba al hombro de Ron, pero poseía una figura orgullosa que no coincidía con su apariencia juvenil. El uniforme de la tienda de armas era relativamente ajustado y delineaba perfectamente las curvas de Estia. Una belleza con cara de bebé y un gran pecho, nada más que esto. Ella sostuvo el brazo de Ron, tarareando suavemente una canción que había escuchado de algún lugar, su alegre humor casi se desbordaba de sus ojos azules. Trabajar era agotador. Pero cuando Estia vio a Ron, que había regresado sano y salvo del calabozo a horario y vino específicamente a la tienda de armas para recogerla, instantáneamente sintió que trabajar valió la pena. Ron. ¿Tu reciente exploración de mazmorras ha ido bien? Siempre sales antes del amanecer.
La verdad es que estoy muy preocupado por tu seguridad. Muy suavemente. Había derrotado con éxito al maestro del piso. Guardia Goblin y exploró un área completamente nueva. Lo más importante es que, incluso el número de usos de resurrección que había intercambiado no se habían consumido en la mazmorra. Al analizar la situación actual, Ron sintió que hasta que se encontrara con un nuevo maestro de piso, el progreso en la mazmorra se vería efectivamente facilitado por el nuevo estilo de combate de Tarnised. Esto ocurrió incluso sin que su estatus fuera mejorado. Actualizando el Danmachi, el estado equivalía a consolidar la experiencia adquirida durante este período en el propio cuerpo, y a medida que su fuerza continuaba aumentando. Estaba seguro de que, sin importar cuán infernal se volviera el futuro en torno de la mazmorra, solo sería más difícil matarlo. Aquellos que no me maten solo me harán más fuerte. Después de pensarlo brevemente, Ron respondió con sinceridad. He acumulado muchos fragmentos de alma y también he dominado la magia y otros métodos de combate. Incluso si me encuentro con algún peligro, puedo resolverlo con eficacia. Eso es bueno. Al escuchar la firme respuesta del joven, Estia finalmente se tranquilizó. Más allá de esta insignificante preocupación, no creía. Podría ser de mucha ayuda para la exploración de la mazmorra de Ron. Se trataba simplemente de darle la bendición de Estia y ayudarle a actualizar su estado como rutina. Pensando en esto, la niña levantó la cabeza, sus brillantes ojos como el agua estaban llenos de emoción, y sugirió: después de que terminemos de cenar y nos vayamos a casa, ¿me permites ayudarte a actualizar tu estado? Yo también lo espero con ilusión. La cena fue más bien informal. Principalmente por el entorno medieval, si quería comer bien a menos que lo cocinara él mismo, las únicas opciones de Ron eran comidas pasables pero abundantes. Pero nada de esto era importante. Después de regresar al dormitorio colectivo, inmediatamente comenzó a actualizar su estado sin descansar. Después del combate de alta intensidad en el Souls Like Dungeon, Ron estaba lleno de anticipación por cuánto mejoraría su estado. Estoy listo. Entonces comencemos. La chica decidió sentarse a horcajada sobre la cintura de Ron. Comparado con cuando recibió la bendición de Estia, su figura aún era algo esbelta. Pero con todo el esfuerzo durante este tiempo, las líneas musculares gradualmente definidas fueron la mejor respuesta. Estia se pinchó el dedo con una aguja de plata y luego vertió su sangre carmesí sobre su espalda. Sus ojos estaban llenos de anticipación, tras haber visto las situaciones de otros aventureros. Siempre sentí que las mejoras de estado de Ron eran como abrir una caja ciega. Ron. Nivel LV1. Fuerza. E420 de 553. Resistencia. E457 de 580. Destreza. F378 de 529. Agilidad. E401 de 536. Magia primero 0H centésimo primero. Lo primero que le llamó la atención fue el cambio cualitativo total en el estatus de Ron, quien una vez más logró superar una clasificación. Examinó rápidamente el panel. Para ser sincero, Estia se fue acostumbrando poco a poco. En su opinión, enfrentarse a batallas que amenazan su vida en la mazmorra, incluso si sus mejoras de estado se duplicaran, sería un resultado razonable. Ella dijo con gran emoción: el atributo mágico ha cambiado. Pero Ron, tu atributo más destacado sigue siendo tu resistencia física. Es cierto, soy bastante resistente. Ron no estaba sorprendido. El atributo resistencia es esencialmente la dureza del cuerpo. Con la característica de bloqueo de salud de curación magia, este aspecto naturalmente crecería más rápido que otros atributos. Ajustó ligeramente su posición boca abajo. Sintiendo el peso de la chica en su cintura, pero más aún su suave carne. Resiste la tentación de presumir. Como hombre física y psicológicamente sano, Estia encajaba perfectamente con el XP de Ron en términos de apariencia, figura y personalidad. Le resultaba difícil no dejarse tentar, pero no dejarse tentar también era imposible. Ron tuvo que desviar su atención. ¿Qué pasa con otros aspectos? Oh, déjame echar un vistazo más de cerca. Has dominado una nueva técnica de guerra. Sin embargo, a medida que Estia comprendía el uso de la nueva técnica de guerra, su sorpresa inicial se transformó gradualmente en una sensación compleja. Examinó estas habilidades especiales. Técnica de guerra corte sangriento.
bajar el cuerpo, cubrir la espada con la propia sangre y desatar una espada de sangre de amplio alcance para destrozar a los enemigos. Esperar. Seppuku. Corte de sangre. ¿Por qué todos se sienten como si fueran estilos de lucha que cambian las lesiones por la vida? Este tipo de escena sangrienta, cuando se combinaba con los métodos de magia y resurrección que Ron dominaba, sorprendentemente tenía una consistencia lógica casi extraña. Realizando seppuku constantemente. Incluso había un corte que encantaba un arma con sangre. A este paso, ¿hacia dónde evolucionaría el estilo de lucha de Ron? Los párpados de Estia no pudieron evitar temblar solo imaginando la escena. Pero justo cuando estaba a punto de entregarle el pergamino a Ron, notó la hazaña que había aumentado espontáneamente, aunque todavía no había alcanzado el nivel de ascenso de rango. Pero esto solo fue bastante asombroso. Si recordaba correctamente, Ron solo había explorado el área del primer piso de la mazmorra. Podría ser que en el odio de la mazmorra, se encontró con poderosos monstruos como especies raras de dragones jóvenes o Goliath. Flor Master está en las zonas poco profundas. Y hasta logró subyugarlos con éxito. La niña permaneció inusualmente silenciosa. Contó los días desde que recogió a Ron, excluyendo los 2 días que la mazmorra estuvo cerrada, él solo había comenzado a explorar realmente durante menos de 6 días. En un abrir y cerrar de ojos, Ron estaba a punto de lograr una hazaña que los aventureros comunes nunca podrían lograr en su vida. Estia deliberó internamente y finalmente decidió decirle la verdad. Ron, además de eso, tengo buenas noticias que contarte. Es decir, tu hazaña está muy cerca de ascender de rango. ¿Qué piensas sobre esto? Según la configuración de estado de Danmachi. Siempre que un aventurero tenga un atributo que alcance el rango D, y su hazaña se haya acumulado lo suficiente, puede pedirle a un dios que lo ayude a ascender de rango. Después de aumentar su rango, todos los valores de estado se restablecerán a 0, volviéndose su base básica. Cuando Ron escuchó a Tia que su hazaña estaba cerca del estándar de avance, inmediatamente lo encontró razonable, recordando su encuentro con la guardia Goblin. Examinando atentamente los cambios de atributos en el pergamino. Respondió sin dudarlo: no pienso nada por ahora. Mi estatus aún no ha llegado a su límite. Ascender de rango tan rápido parece un desperdicio de talento. En referencia a cierto juego de héroe inmortal de su vida anterior, el establecimiento de la fundación se dividía en 3 rangos. Para convertirse en un monstruo de estadísticas completo, el establecimiento de la fundación del Dao Celestial era esencial. ¿Simplemente quieres romper el récord de Ice Wallenstein y convertirte en la leyenda más rápida de horario? Ron sintió que no había necesidad de forzar una reputación tan efímera. Añadió con una sonrisa cordial. Creo que al menos debería llegar a un punto en que ya no se pueda mejorar. Solo entonces debería considerar ascender de rango. Calle sureste. La base de la familia Sumo, ubicada junto al burdel de la diosa, aún estaba iluminada hasta altas horas de la noche. Los aventureros que habían terminado de explorar la mazmorra se reunieron aquí. La razón principal fue que el capitán, Zanice, estaba distribuyendo licor divino. Gracias al botín obtenido en la mazmorra, se distribuyó este buen vino que permitía olvidar todas las preocupaciones y experimentar la máxima alegría, haciendo que todos sus esfuerzos valieran la pena. Sin embargo, en comparación con el ambiente festivo habitual, esta noche parecía un poco más solemne. Bosque. ¿Estás diciendo que Bruno y todos ellos murieron en el área del segundo piso? Como la capitana de la familia, Zanice, con el título de nivel 2 guardián del saque. Miró al joven que tenía delante sin expresión alguna. Aunque interiormente despreciaba a todos los adictos de la familia Sumo, en un entorno tan público, aún tenía que mantener su postura como capitán. El hombre de mediana edad llevaba gafas sin montura y, a pesar de su comportamiento aparentemente refinado, sus ojos estaban llenos de tristeza. No. Eso es cierto. Pero vi las heridas en sus cuerpos. Todas fueron causadas por algún tipo de monstruo. Impresionado por la autoridad del capitán, la voz de Walt tembló. Intentó relatar lo mejor que pudo la situación en el lugar de los hechos. Y conociendo los hábitos de los miembros de la familia, Zanice casi instantáneamente se dio cuenta de que la verdad del asunto definitivamente no era tan simple como este tipo afirmaba. Se levantó las gafas y enfatizó. Necesito la verdadera razón.
Bueno, el señor Bruno conoció a un nuevo aventurero en la plaza central, y todo su equipo era de la tienda de armas de Hefesto. Entonces, en ese momento, Zanice ya podía presentir la intención. Su voz era fría. Entonces ibas a emboscarlo, pero no pudiste encontrarlo. ¿Y fueron asesinados por monstruos especiales de la mutación de la mazmorra? Así es. Walda sintió con desánimo. Estos inútiles ni siquiera ganaban dinero. Y les encantaba causar problemas a la familia. Al sentir las miradas de los miembros de la familia, Zanice sintió dolor de cabeza, pero aún así explicó con frialdad. ¿Cuál es realmente la verdad? Enviaré gente a investigar. Si murieron a manos de monstruos mutantes, entonces Bruno y su grupo no eran lo suficientemente fuertes. Deberían tener más cuidado al explorar en el futuro. Por supuesto. Si fueron asesinados, definitivamente les daré a todos una respuesta satisfactoria. Aviso rápido: si estás viendo este vídeo en un canal que no sea FQ Novel Fanfic, te agradecería que lo reportes. Porque fue subido sin permiso. Un hermoso día comienza con la exploración de mazmorras. Ron esperaba que así fuera. Después de subyugar con éxito a la guardia Goblin, no hubo obstáculos al explorar los pisos más profundos, lo que significa que no tendría que regresar a horario por suministros. Solo necesitaba comprar comida para llenar su estómago. Al escribir esto, espero que los lectores recuerden nuestro dominio, Taiwan Novel Website, para una gran experiencia. Tucan.com es increíble. Por supuesto. Parte de la razón fue que explorar la mazmorra solo resultó en un progreso ineficiente, y viajar ida y vuelta a horario solo para almorzar sería una pérdida de mucho tiempo. ¿Qué es la eficiencia? Eso, por supuesto, significa utilizar el tiempo asignado para descansar y reabastecerse dentro de la mazmorra. Ron se movió por los callejones de la calle de los aventureros. Caminó hasta West Street, donde se encontraban principalmente varios vendedores y restaurantes, y compró una caja de bento, suficiente para llenar su estómago, pero con un sabor como el de abrir una caja ciega. Está bien. Justo cuando terminó sus preparativos y estaba a punto de dirigirse a la Torre de Babel en la plaza central. Detrás de él se escuchó la voz ligeramente sorprendida y burlona de una chica. Tú eres Ron, ¿verdad? ¿Empiezas a explorar la mazmorra tan temprano hoy? MMM. La alegre voz de la chica le sonaba familiar y, crucialmente, sabía su nombre. Ron frunció el ceño ligeramente y miró hacia atrás. Y luego, vio a una adolescente increíblemente hermosa que vestía un uniforme de sirvienta de color hoja, combinado con una banda de pelo de encaje blanco, y su largo cabello gris atado en una cola de caballo alta. Sir Flova. La mayor trampa de horario. Por supuesto, esto no se refería a su figura, sino principalmente a su verdadera identidad: Freya, la diosa de la belleza y líder de la familia más fuerte de horario. Dejando de lado su identidad. La muchacha que tenía delante era absolutamente de primera categoría en cuanto a apariencia, poseía la frescura de una chica de al lado, tranquila pero con un toque de alegría. Definitivamente el tipo diablo. Si uno no conociera la configuración específica del Danmachi, sería fácil para la cabeza pequeña controlar a la cabeza grande. Después de todo, hay una razón por la que Sir se convirtió en la chica del póster. Señorita Sir, ¿verdad? Como era la chica del cartel del restaurante, era natural reconocerla. Ron no puso mucha resistencia, pues sabía que a la diosa de la belleza solo le interesaban las almas puras y brillantes. ¿Podrían los colores que poseía captar la atención de Freya? Él permaneció escéptico y dijo con naturalidad: por supuesto, si no trabajo duro, ¿cómo puedo convertirme en un poderoso aventurero en horario? Esa es realmente una respuesta sencilla. De hecho, si realmente quería decir que convertirse en un poderoso aventurero no depende solo del esfuerzo, sino más bien del talento que posee el aventurero. Sin embargo, ella reconoció a Ron simplemente por la invitación a una cita que le había extendido Aryu ayer al mediodía en el restaurante. Ella era muy curiosa. ¿Qué clase de aventurero sería tan presuntuoso como para hacerle semejante petición a Ryu después de solo una breve presentación durante el primer encuentro? Hizo que Ryu actuara de manera extraña y torpe toda la tarde. Pero al mirar los ojos marrones del muchacho, Sir no vio el resplandor del alma. En cambio, estaban llenos de un color escarlata indescriptible. Fue extraño. Como si contuviera un aura siniestra.
La niña perdió el interés al instante, levantando la cesta que llevaba colgada de la muñeca. Bueno, entonces no molestaré más al señor Ron. Si tiene tiempo, puede venir al restaurante. Aunque no compres nada. Ryu ha estado actuando un poco extraño últimamente, probablemente por tu culpa. Nunca había visto a un aventurero hablarle así a Ryu. Lo haré. ¿Cómo podría explicar que esta fecha no era aquella fecha? Ron inconscientemente tocó su mejilla, observando la figura de Sir alejarse, pero mantuvo sus palabras en mente, como si estuviera resolviendo el malentendido de Ryu. Este asunto era realmente muy importante para él. Una vez que la figura de la niña desapareció de la vista, no se demoró y se giró hacia la torre de Babel para comenzar su propia batalla. Hoy iré a ver primero el tercer piso, intenso. En comparación con los goblins y kobolds comunes, a los que incluso los perros callejeros podrían patear hasta matarlos, o los dungeon lizards ligeramente más difíciles. Lo que Ron persiguió fue una batalla verdaderamente emocionante. Las mejoras que la mazmorra tipo almas agregó a todos los monstruos satisfacían perfectamente sus necesidades. Su tamaño y estilos de combate eran extremadamente malvados. Cada batalla requería que se concentrara y sumergiera por completo. Pero a medida que su estado mejoró y se familiarizó con las técnicas comunes de los monstruos especiales, Ron se adaptó rápidamente a esta rutina de mazmorra de alta dificultad. ¿Cómo se siente? Esta mazmorra se comporta como un marido incompetente. ¿No puedes traer nuevos monstruos? Si sigues así, me adentraré más en tu cuerpo. Después de cortar limpiamente la cabeza del lagarto podrido. El monstruo asesinado se disolvió en polvo negro, absorbido una vez más por la mazmorra, dejando atrás solo una piedra mágica de color púrpura oscuro como prueba de su existencia. Continuando su exploración, el pasaje que conduce a los pisos más profundos apareció ante Ron, sin que se actualizara la aparición simbólica de un jefe maestro de piso. Fue un poco aburrido. Después de que su umbral de peligro en la mazmorra aumentó, la caída repentina en la dificultad hizo que Ron se sintiera realmente desacostumbrado. Respiró aliviado cuando confirmó que el pasaje de la escalera no conducía directamente a la habitación de un jefe, descansó brevemente donde estaba y luego continuó explorando más profundamente. Sigue adelante. El pasaje que se ramificaba en diagonal hacia el tercer piso era muy largo. Solo. Justo al poner un pie aquí, notó algo inusual en el pasaje. Ron permaneció atento y miró hacia atrás, y entonces. Eso fue. Rumble, 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 rumble. No muy lejos detrás de él, una enorme roca formada por la mazmorra se movió lentamente, bloqueando gradualmente la entrada al pasaje del segundo piso. Mientras bloqueaba toda la luz, ganó impulso y se dirigió hacia Ron. El impulso fue especialmente tremendo. Esta roca parecía tener una majestuosidad imparable, estrellándose hacia adelante imprudentemente como el rey de las 100 toneladas, haciéndole recordar vívidamente recuerdos desagradables de su vida anterior. Trampa. En Sulroam, esta era una sección obligatoria para experimentar. Pero para Ron, que estaba a punto de explorar una nueva zona, esto era totalmente innecesario. Observó rápidamente el pasaje circundante. No había bifurcaciones. Recibir el golpe con su cuerpo fue absolutamente irreal. Desperdiciar un valioso recuento de resurrección aquí, después de apenas haber comenzado su exploración, fue un completo desperdicio a los ojos de Ron. Maldita sea. Así es como vamos a jugar. Velocidad y pasión. Ron nunca esperó experimentar esta sensación durante su exploración de la mazmorra. Sin dónde esconderse, solo pudo correr hacia el final de la escalera. Debido a la roca rodante, podía sentir claramente que el suelo temblaba. Y luego. Este largo pasaje de escalera parecía interminable, extendiéndose directamente hacia las profundidades de la mazmorra, sin un punto final claro. En ese momento, Ron finalmente se dio cuenta del problema. Entonces. ¿Así es como esta maldita mazmorra pretende matarme? ¿Luchar hasta la muerte a pesar de saber que estás en inferioridad numérica? La situación no era tan grave como Ron imaginaba. Después de completar su actualización de estado, sus atributos físicos ampliamente mejorados se hicieron excepcionalmente evidentes. Además, era cuesta abajo. La trampa de piedras rodantes detrás de él también era simplemente ruidosa e imponente.
Y este pasaje que conducía a lo profundo de la mazmorra no era interminable. Cuando una luz tenue apareció ante Ron, saltó con decisión. Aprovechando un breve momento de tiempo en el aire, ajustó la postura de su cuerpo. Finalmente, se abalanzó sobre el suelo de un nivel abierto, mientras que la roca gigante con su gravedad e inercia transformadas en poderosa energía potencial se estrelló contra la pared en el momento en que salió del pasaje de la cueva. Estallido. Un impacto violento, acompañado de escombros y polvo que volaban por los aires. Incluso Ron, tendido en el suelo, pudo sentir el breve temblor. Si hubiera intentado amortiguarlo con su cuerpo, podría adivinar el resultado con los ojos cerrados. ¿Así es como intentas matarme? Ni siquiera un rey de 100 toneladas completamente cargado con bobinas de acero había logrado eliminarlo, pero aquí en el mundo de Anmachi con magia y lo sobrenatural, era solo una insignificante trampa de piedra rodante. Ron solo quería decir que en realidad fue bastante mediocre. Pero en ese momento, no tenía mucho tiempo para quejarse de la naturaleza infernal de la mazmorra. Rápidamente se levantó del suelo y estiró brevemente su cuerpo. Revisó la armadura y el equipo que llevaba. No se había perdido nada debido a la trampa de rocas. Lo valioso no se pierde, esa es una buena noticia. Entonces, ¿a dónde diablos me llevó este pasaje? Ron respiró hondo para calmarse. Tras disiparse por completo el polvo del impacto de la roca, observó rápidamente el entorno. La buena noticia. Todavía era un pasaje de cueva. Esto significaba que el piso en el que se encontraba no debería ser demasiado profundo, ya que no le había llevado mucho tiempo escapar de la trampa de piedras rodantes. La mala noticia. En comparación con el entorno de la cueva del primer y segundo piso, aquí había una diferencia muy marcada. Si bien los primeros parecían pasajes ordenados y hechos por el hombre, el entorno frente a él se inclinaba hacia una cueva formada naturalmente. La visibilidad cayó nuevamente. Incluso la brisa que rozaba su piel tenía un toque de frío. Al sentir esto, Ron se sintió extraño. Es imposible que me hayan enviado al sexto piso en tan poco tiempo, ¿verdad? Solo estaba hablando consigo mismo. Pero la mazmorra realmente escuchó su sarcasmo y decidió aumentar la dificultad a propósito. Según la señorita Ina del gremio de aventureros, los pisos 1 al 5 son los mejores para que los exploren los aventureros novatos, mientras que el área del sexto piso es un punto decisivo. Porque aquí, aparecerían los monstruos de War Shadow, conocidos como los asesinos recién llegados. En una exploración de mazmorra normal, con su estado actual y sus habilidades de combate, sería difícil encontrar un peligro que amenazara su vida aquí. El problema era que estaba explorando una mazmorra tipo Souls. Habiendo llegado finalmente a una nueva zona y probablemente encontrándose con monstruos desconocidos, la mejor opción para Ron era utilizar sus cargas de resurrección. Explora el área actual tanto como puedas, evalúa la fuerza de los monstruos encontrados y, si eres superado, decide huir de regreso a los pisos poco profundos de la mazmorra. Toda una personalidad. Ciudad aquí, has llegado hasta aquí. Parece que estaría defraudando tus planes si no explorara un poco. Ron rápidamente tomó su decisión. Ante un nuevo desafío de piso con su estatus mejorado, decidió ser conservador y explorar utilizando el método más hábil. Táctica de silla de ruedas con golpe de escudo. Después de todo, no había ningún mecanismo de barra de resistencia como en un Sulroam. Solo podía modificarlo ligeramente, sosteniendo el escudo en su mano derecha dominante. Después de todo, solo con la fuerza suficiente podría soportar los continuos ataques de un monstruo. Y con la técnica de guerra Seppuku dominó, podría compensar el problema ofensivo de la mano izquierda dotando al arma de un efecto de sangrado. Sin importar cuán bajo fuera el daño, podía aniquilar lentamente a un enemigo fuerte. Muy bien. Considerando su propia seguridad. Ron se giró para mirar el pasaje detrás de él. Asumiendo que se encontrara con un peligro real durante la exploración, esta cosa sería su mejor garantía para un regreso seguro a los pisos poco profundos. Pero justo cuando estaba a punto de dejar una marca, sintió de nuevo una breve vibración del suelo. Bajo su atenta mirada, la mazmorra activó su mecanismo de curación. Rocas que brotaban constantemente del suelo bloquearon el paso a gran velocidad, cortando la retirada de Ron. La puerta no se puede abrir desde este lado. Disculpe. El ojo de Ron no pudo evitar temblar.
En comparación con esos monstruos infernales, finalmente sintió la mecánica abstracta del calabozo tipo alma, sellando incluso por completo el camino de regreso desde las profundidades. No se atrevía a imaginar lo que sucedería después. Muy bien. Estaba tranquilo mientras exploraba la mazmorra, así que también crees que los lagartos podridos comunes no pueden matarme y enviarme a los pisos más profundos. Realmente fue una sorpresa. Pero por alguna razón, Ron no podía sentirse feliz. El objetivo de la exploración había cambiado silenciosamente mientras se enfrentaba a nuevos monstruos y los derrotaba, tenía que encontrar las escaleras que conducían de regreso al quinto piso. Un buen dolor de cabeza. Recordó cuidadosamente la descripción de los monstruos de War Shadow, el asesino recién llegado. En pocas palabras, eran monstruos de sombra, pero eran bastante problemáticos debido a su gran movilidad y sus agudos métodos ofensivos. Entonces, ¿qué exactamente me espera? Había aprendido la lección. Pero al enfrentarse a un nuevo desafío en el piso, Ron sintió una leve sensación de anticipación. Observó atentamente el entorno del piso, sin perder ningún punto ciego, y solo se sintió seguro de explorar después de confirmar que no había campistas infernales. La prudencia es siempre la regla para la exploración de mazmorras tipo Souls. Con la tenue luz de una Glowfruit, Ron decidió avanzar por el pasaje cerca de la pared, pero antes de que pudiera caminar mucho, una sensación de crisis lo golpeó instantáneamente. Esta sensación de crisis estimuló sus sentidos. Y no muy lejos de él, las sombras se retorcían constantemente en el suelo, hasta reunirse finalmente en una masa de sombras que se manifestó a una velocidad visible a simple vista. Incluso se condensó gradualmente hasta alcanzar un tamaño comparable al de un aventurero adulto. Aún no sé qué tiene de especial. Manteniendo una distancia prudencial, Ron no atacó precipitadamente al monstruo que tenía delante. Porque lo sabía muy bien. Si la mazmorra quería mantenerlo aquí para siempre, entonces el monstruo especial que finalmente creó definitivamente no sería ordinario. La realidad no superó las expectativas de Ron. El cuerpo de la sombra negra se solidificó a una velocidad visible. Mientras se materializaba, lo que realmente hizo que sus pupilas se encogieran y se diera cuenta de que algo andaba mal. Fue que el rostro originalmente negro del monstruo gradualmente adquirió rasgos faciales humanos, e incluso su armadura y armas se parecían a las de un aventurero normal. Hasta que finalmente, Ron miró las características cada vez más familiares del monstruo e instantáneamente recordó al aventurero que había llevado a los miembros de la familia Soma a acorralarlo en la mazmorra ayer. Bruno, un aventurero que originalmente murió a manos de un monstruo especial, ahora se ha convertido en un monstruo completamente nuevo. Maldición. Que alguien me diga, ¿qué diablos es esta cosa? Lágrima mímica. Pero esta es la versión Souls-like Dungeon. Si esta cosa estuviera en Elden Ring, sería el hermano mayor de Tarnishet, pero en el mundo de Danmachi, se ha convertido en una forma especial sin precedentes. Se ha convertido en un monstruo parado en el lado opuesto. Sin embargo, con toda probabilidad, todavía está influenciado por Souls-like Dungeon. El asesino original recién llegado a War Shadow ahora se presenta en una postura completamente nueva. ¿Por qué siento que es un poco complicado? Ron todavía no podía estar seguro de si estos monstruos especiales solo poseían la apariencia y el físico de aventureros, o si incluso sus recuerdos y fuerza eran absorbidos. Lo primero no importaba. A lo sumo, simplemente serían más duraderos durante una pelea. Pero si fuera esto último un monstruo que fusiona las técnicas de combate, habilidades y magia de un aventurero, y luego es mejorado aún más por las mejoras de fuerza únicas del Souls-like Dungeon, definitivamente sería muy problemático. La sombra de guerra ya era conocida como un asesino de recién llegados. No había razón para que su fuerza fuera más débil que la original después de fusionarse con las habilidades y la magia de un aventurero. Entonces vamos a intentarlo. Probar las aguas precipitadamente sin duda conlleva riesgos. Ron admitió que el monstruo especial que tenía frente a él realmente le hacía sentir una sensación de presión que no había experimentado en mucho tiempo. Por lo tanto, decidió elegir la táctica más hábil. Empuje de escudo. A menudo se dice que los estilos de juego en silla de ruedas arruinan la diversión de un recorrido espiritual. Pero el estilo golpe con escudo también requiere habilidad. Hay que golpear cuando el oponente ataca y detenerse cuando éste se detiene.
¿No es eso también una experiencia? Eso es exactamente lo que pensó Ron. Dejando de lado a los monstruos jefes de piso como el guardia goblin que podía derribarlo con fuerza bruta, su táctica de golpear con el escudo era invencible. Sosteniendo su escudo, avanzó firmemente hacia la sombra de guerra mímica. El pesado escudo de bronce que bloqueaba su frente aún le proporcionaba a Ron una sensación de seguridad muy fuerte, incluso cuando se enfrentaba a un monstruo especial sin precedentes. Mientras sostenga mi escudo el tiempo suficiente, el monstruo eventualmente morirá de agotamiento primero. Aunque los monstruos controlados por un odio intenso, incluso los mutados, normalmente atacaban a Ron impulsivamente, el que tenía delante era diferente. La sombra de guerra que había tomado la apariencia de Bruno. Parecía poseer la memoria muscular que el aventurero tuvo en vida. Después de sacar la gran espada de su cintura, lo rodeó manteniendo la distancia. Hasta que entró en el rango de ataque. La sombra mímica de guerra finalmente tomó la iniciativa y avanzó. Su ataque fue extremadamente rápido, cubriendo los aproximadamente 10 metros de distancia en un instante para lanzarse frente a Ron. La gran espada, sostenida en las dos manos del monstruo, silbaba en el aire mientras se balanceaba. Pero a Ron, esta velocidad le pareció muy lenta. Simplemente levantó la mano derecha para ajustar el ángulo, y el enorme escudo de latón completó el bloqueo. ¡Polla! El sonido del heavy metal chocando resonó por el pasaje de la cueva. La fuerza mostrada por el monstruo era realmente poderosa, suficiente para hacer que el brazo de Ron se sintiera un poco entumecido, pero sus movimientos ofensivos no disminuyeron en lo más mínimo. Mientras empujaba hacia adelante, su mano izquierda empujó el estoque ferozmente hacia la sombra de guerra mímica. Gracias a la maestría en armas que tenía el personaje Tarniset, aunque no era su mano dominante, el combate no se sentía extraño en absoluto. Puchi. El delgado estoque golpeó el abdomen del monstruo con precisión milimétrica. No atravesó directamente la sombra de guerra mímica, pero la herida aún hizo que la forma del monstruo parpadeara brevemente y se disipara ligeramente. Mientras sea un monstruo, morirá si lo matan. Ron captó este punto con gran precisión, pero no lo persiguió con temeridad. Al luchar contra monstruos en la mazmorra, mantener la paciencia era crucial. Próximo, se convirtió en una guerra de desgaste unilateral. La sombra de guerra mímica, recibiendo daño pero incapaz de asestar un golpe efectivo a Ron, gradualmente se agitó a pesar de tener la experiencia de combate de un aventurero. Aunque esto se debió simplemente a que se vio acorralado y sin otras opciones. No importa cuán complicados fueran sus patrones de ataque, todos fueron bloqueados por el pesado escudo de bronce del humano, seguido de un repentino golpe en sus riñones. Intentó utilizar tácticas de ataque rápido. Incluso con ataques continuos en un corto tiempo, todavía no pudo atravesar el escudo que tenía frente a él. Mientras tanto, el estoque en la mano de Ron era como un gusano en un hueso, usando cada ventana de recuperación de ataque para asestar un golpe sin importancia a la sombra de guerra mímica. Las lesiones no fueron fatales a corto plazo, pero lo más importante fue que fue altamente insultante. Un aplastamiento unilateral. Hasta que finalmente, la sombra de guerra mímica en la forma de Bruno se había vuelto tan etérea que era casi transparente, perdiendo todo deseo de atacar. Ron todavía no decidió cambiar sus tácticas. Continuó usando sus técnicas de combate para mordisquear al monstruo, evitando que la sombra de guerra mímica lanzara un último contraataque desesperado antes de morir. El efecto fue naturalmente excelente. Numerosas pequeñas heridas se acumularon hasta que superaron el límite del monstruo, provocando que el moribundo Mimiquar Shadow pereciera por completo. Pero justo antes de que el monstruo desapareciera, en ese rostro retorcido y solidificado por un momento, pareció ver una profunda mirada de desprecio en los ojos del monstruo. Fragmentos de alma tercero. Él eligió olvidar las cosas desagradables. Y, mirándolo desde otro ángulo, ¿no fue porque la sombra de guerra mímica frente a él se volvió codiciosa con sus ataques? Al observar al monstruo que se había convertido completamente en polvo negro y se había disipado, y la piedra mágica de color púrpura oscuro tintineando en el suelo, Ron respiró aliviado. Me encontré con el asesino recién llegado Mimiquar Shadow, lo di todo para ganar usando la técnica. Todos están ocupados, simplemente no preguntes qué están haciendo. Combinando ataques ligeros con ataques normales, sin olvidar nunca sujetar el escudo, sin necesidad de aprender mejoras si no se hacen carreras de velocidad.
Este es realmente el episodio más hábil de mi exploración de mazmorras. El corazón de Ron estaba lleno de emoción. Si realmente se involucrara en un combate cuerpo a cuerpo con esta sombra de guerra mímica, su estado y sus técnicas realmente mejorarían de manera efectiva a través de una lucha de tan alta intensidad. ¿Pero a qué precio? Un pequeño desliz podría desperdiciar un precioso recuento de resurrección aquí. La clave era que aún no había encontrado el pasaje de regreso. Sintió que debía mantenerse firme. Después de todo, un aventurero verdaderamente calificado nunca arriesgaría su seguridad en un entorno extraño. Es solo que la gota que cayó de este monstruo. ¿No es un poco demasiado común? Ron se agachó para recoger la piedra mágica. Comparada con otros monstruos de capas superficiales, era bastante grande, casi del tamaño de la mitad del puño de un bebé. Calculó que podría canjearse por algunos valis en el gremio de aventureros. Aparte de eso, no había ningún artículo de valor. No se quedó atrás. Contra una sola sombra de guerra mímica, podía usar técnicas tácticas para aplastar al oponente. Pero la mazmorra está viva. Si la mazmorra se diera cuenta de esto y decidiera generar una horda de monstruos para mantenerlo aquí, la situación se volvería bastante complicada. La mirada de Ron recorrió los alrededores. No cambió su ruta anterior, manteniéndose concentrado en buscar el pasaje de regreso a la zona poco profunda. En cuanto a encontrar y matar monstruos. Eso fue solo incidental durante la exploración de la mazmorra. Entonces. No hay razón para que esta maldita mazmorra bloquee por completo los pasajes entre pisos solo porque yo aparecí, ¿verdad? Sería ir demasiado lejos. Hay dos tipos de monstruos en la mazmorra. Uno es del tipo común. El otro también es del tipo común. Justo antes de que comenzara la expedición de la familia, Mikoto todavía tenía algo de esperanza, pero una vez que comenzó la exploración real, cada monstruo que conoció era completamente común. Ni siquiera sintió la necesidad de mover un dedo. La razón era sencilla. Con su fuerza actual podría aplastar a estas bestias comunes y corrientes. Aparte de ganar una miseria, no servían para ningún otro propósito. Pero recordando los 2 últimos días. Cuando exploró con Ron, incluso los monstruos mutados en los pisos superiores habían aumentado su estatus en casi 100 puntos. Una vez que hayas probado la emoción del crecimiento rápido, nunca podrás volver atrás. Al menos para Mikoto por ahora. Esa era la única manera en que podía describir su estado de ánimo. No estaba culpando a sus compañeros, simplemente enfrentaba un dilema ante ella. Camaradas que veía todos los días. Ver sus mazmorras más rápidas y desafiantes que aumentaron su fuerza. Ella no podía resolver ese enigma, y Kashima, capitán de la familia y líder de la expedición, percibió astutamente que el aire se estaba volviendo demasiado silencioso. Con una sonrisa fácil, dijo: parece que estamos limpiando el piso más rápido de lo habitual esta vez. Pero estamos a punto de llegar al séptimo. A partir de ahora, los monstruos se vuelven más duros, así que más vale que nos mantengamos alerta. Ningún problema. Sabiendo que esta era la señal del capitán Kashima, la chica rápidamente se recompuso, asintió con seriedad y restableció su enfoque, aún antes de que el grupo pudiera dedicar mucho tiempo al sexto. Muy por delante. La silueta de un aventurero apareció ante la vista de Mikoto. ¿Algo se siente extraño? A diferencia de los exploradores habituales, esa figura parecía vagar sin rumbo por el túnel. Era la precaución que había aprendido de Ron. Cualquier cosa fuera de lo común podría ocultar un peligro, pero Ron no se había unido a la expedición de su familia. Debería estar explorando los niveles superiores, ¿verdad? No podía descifrarlo, pero mientras seguía los movimientos del extraño, una sombra negra permaneció allí brevemente debajo de su pie levantado. Sus pupilas se encogieron. Sombra. El asesino recién llegado. War Shadow. Pasó por su mente. Pero aquellos monstruos eran siluetas completamente negras. Ahora uno había tomado forma humana. ¿Qué estaba pasando? Mutación de mazmorra, seguramente Ron no había provocado cambios en todos los pisos. Entonces, ¿por qué no se habían encontrado con ningún monstruo especial desde que entraron? El pensamiento hizo que su expresión se volviera extraña, pero cuando el rostro familiar y gentil de Ron apareció en su mente, sus labios se curvaron involuntariamente. Afortunado.
Justo cuando Kashima y Chigusa estaban a punto de pasar al aventurero desconocido, Mikoto frunció el ceño y tiró de la chica que estaba a su lado. Encontrando miradas perplejas, Mikoto sacó silenciosamente la katana que llevaba en la cadera, con voz baja y cortante: esa cosa no es un aventurero. Ah, ¿no ves que hay algo mal? No realmente. Chigusa lo estudió. Por cada pista de equipo y constitución, no podía ser un monstruo. En ese momento la cosa percibió la conmoción que había detrás de ella. La sombra de guerra mímica giró lentamente la cabeza. Sus rasgos, que una vez estuvieron fijos, comenzaron a cambiar al ver a tantos extraños. Esa visión espeluznante hizo gritar los instintos de Mikoto. No sabía cómo describirlo, pero enfrentarse a un monstruo desconocido solo avivó su sed de batalla. Esta cosa. Kashima también captó la anomalía y se detuvo en seco, pero antes de que pudiera reaccionar, Mikoto disparó hacia el aventurero. Tan rápido que incluso un compañero de nivel 2 como él se sobresaltó. Lo que más lo sorprendió fue que el monstruo detuvo su golpe con facilidad. No lo podía comprender, pero el trabajo en equipo era lo primero. Chigusa, apóyala. Pero mientras hablaba, la chica, normalmente tímida, ya tenía una flecha preparada. Aunque sus manos temblaban. Kashima pudo ver cómo la resolución reemplazaba su timidez habitual. ¿Por qué parece que se ha vuelto más dura después de unos días de ausencia? No podía decirlo, pero como capitán nada le complacía más que ver a sus compañeros valerse por sí mismos. Apenas tuvo la oportunidad. El implacable ataque de Mikoto provocó golpes sólidos, cada golpe haciendo que la sombra de guerra mímica parpadeara. Y cada vez que intentaba contraatacar, las flechas de Chigusa dieron en el blanco, dándole a Mikoto el aliento que necesitaba, hasta que la criatura se disolvió para siempre. Buena combinación. Todo lo que Kashima podía hacer era mirar. No había movido un dedo, pero exclamó: con un trabajo en equipo como ese, alcanzaremos nuestro objetivo. Seguro que llegaremos al piso 18. ¿Acaso importaba todavía el objetivo de la expedición? Mikoto no respondió. Al agacharse para levantar la piedra mágica de color púrpura oscuro, estuvo segura Ron había pasado por allí. Ella no sabía por qué. Pero encontrarlo en la mazmorra, ¿no fue un encuentro que valió la pena celebrar? Ella le ofreció a Kashima solo una explicación tranquila: este es uno de los monstruos especiales nacidos de la mutación de la mazmorra. Me los encontré hace unos días. Entonces será mejor que nos tomemos esto en serio. Todos los aventureros de horario sabían de la anomalía. La mirada de Kashima se endureció mientras evaluaba cómo manejar tales amenazas. Chigusa, desde una curva del túnel, rompió el silencio, señalando hacia adelante con la voz tensa. Mayor Mikoto. Creo que veo al señor Ron en el calabozo. Justo ahí arriba. Al oír el nombre Ron, sus ojos tranquilos se iluminaron. Por lo que cada mutación realmente estaba relacionada con él. Entonces, ¿cómo debería saludarlo para sonar natural? Mikoto era un desastre con las gracias sociales, pero mientras se preocupaba, Chigusa agregó con voz temblorosa. Señor Ron. Parece que está acorralado por los monstruos especiales contra los que acabamos de luchar. Pero cuando las chicas vieron claramente la pelea, Chigusa rápidamente corrigió mi error: él es el que las rodea. Aviso rápido: si estás viendo este vídeo en un canal que no sea FQ Novel Fanfic, te agradecería que lo reportes. Porque fue subido sin permiso. En la mazmorra, es común que los aventureros estén rodeados de monstruos. Pero que los monstruos estuvieran rodeados por un aventurero y uno solitario además era algo de lo que Kashima nunca había oído hablar, a pesar de tener casi 2 años de experiencia en aventuras. Extraño. Absolutamente raro. El punto clave era que estaba muy familiarizado con este aventurero. Ron, recién llegado a la familia Estia, había recibido instrucción personal en artes marciales del señor Takemi Kazuchi. Por diversas razones, Kashima tenía una profunda impresión de él. Al escribir esto, espero que los lectores recuerden nuestro dominio, Taiwan Novel Website, con muchos libros. O para su placer de lectura. Pensar que en tan poco tiempo, Ron ya ha crecido tanto. Sobre todo porque se enfrenta a esos monstruos especiales. Parece que el talento es realmente importante. Recordó la batalla que acaba de ocurrir. Ni siquiera Mikoto pudo resolver una sombra de guerra mímica en poco tiempo.
Fue solo con la cooperación de Chigusa que lograron matar con éxito a ese monstruo especial. Kashima no pudo evitar sentirse sorprendido internamente. No impidió que Mikoto y Chigusa fueran a apoyar a Ron. Después de todo, en el calabozo, es normal echar una mano cuando se conocen, pero luego vio a las chicas paradas en la esquina. Y, sus expresiones indescriptibles y estrellidas. Kashima frunció el ceño levemente, pensando que era debido a la restricción que había establecido de no entrometerse en las batallas de otros aventureros sin permiso, por lo que rápidamente explicó. En realidad es bastante normal que los amigos se ayuden entre sí. ¿No es eso? Creo que el señor Ron no parece necesitar nuestra ayuda. Chigusa ladeó la cabeza, estrujándose el cerebro, pero incapaz de describir la escena. Ella solo podía señalar hacia la distancia. Al ver esto, Kashima caminó hacia la esquina de la cueva con dudas, y la visión que encontraron sus ojos le hizo preguntarse si estaba viendo cosas. ¿Por qué esto se ve tan raro? En efecto, se estaba librando una batalla. Frente al asedio de las sombras de guerra mímicas, Ron, sosteniendo su pesado escudo de bronce, estaba verdaderamente tranquilo y sereno, su sensación de relajación completamente al máximo. No importa lo complicado que sea el ángulo, frente a los ataques coordinados de estos monstruos especiales, no hizo un solo movimiento redundante. Un giro para levantarse, una mano levantada para bloquear, seguido de un simple y claro empuje. Con este estilo de lucha, los monstruos eran obligados a retroceder paso a paso. ¿Quién es exactamente el monstruo aquí? Kashima recordó la batalla que su equipo acababa de enfrentar. Mikoto, que se destacaba en el combate cuerpo a cuerpo, era como un asesino que lamía la sangre de una espada, apuntando cada ataque a los puntos vitales de la sombra de guerra mímica, buscando una resolución rápida. Pero con Ron, no podía pensar en cómo describirlo, sin importar nada. No había ninguna técnica de la que hablar. Simplemente estando allí parado con el pesado escudo de bronce, Ron era como una muralla hermética que simplemente no podía ser traspasada. En serio, hermano. ¿Hay una clase llamada Muralla de la Ciudad en horario? Kashima ni siquiera podía ver ningún deseo ofensivo en él. Era un combate por turnos puro después de cada ataque de monstruo, Ron contraatacaba. Pero el efecto fue inesperadamente bueno. Al final, estas sombras de guerra mímicas no tenían ninguna voluntad de luchar, y hasta que sus formas se disiparon por completo, no habían realizado un solo ataque sustancial. Él no lo entendió, pero quedó profundamente conmocionado. Los labios de Kashima se crisparon. Desde la perspectiva de un espectador, pensar en todos los ataques bloqueados mientras Ron lo obligaba a retroceder y lo hería constantemente, debe ser increíblemente frustrante. Finalmente entendió por qué Mikoto y Chigusa no habían ido a ayudar. Realmente lo es. El estado de ánimo de Kashima era complejo, y finalmente, no pudo evitar resumir la pelea a un estilo de lucha sin técnica, simple y llano, pero extremadamente efectivo. En todo su tiempo estudiando artes marciales y siendo un aventurero, nunca se había encontrado con este estilo. También tenía un escudo pesado. ¿Podría emularlo? No fue hasta que Ron acabó con el último monstruo especial, Kashima miró a Mikoto ya que nos encontramos en la mazmorra por casualidad, ¿deberíamos ir a saludar? Sí. Entonces este es el estado de Ron cuando explora solo. Mikoto asintió levemente. Si el resultado era realmente como ella lo suponía, entonces la firmeza que mencionó la señorita Ina no parecía infundada. Entonces, este estilo de lucha que abandonó toda técnica y se centró exclusivamente en la victoria, ¿quién le enseñó eso? Así es como se ve una batalla verdaderamente intensa, no revolcarse como un perro callejero en el camino solo para ser pateado hasta la muerte por un monstruo. Un verdadero rey se mantiene firme, luchando contra su oponente hasta el último momento, manteniéndose firme. Esto es la verdadera pasión. ¿Cómo se sintieron las sombras de guerra miméticas? Ron no había pensado en ello, pero la táctica estilo golpe con escudo, formada al fusionar todas sus técnicas, realmente lo hizo reír a carcajadas de alivio cuando terminó la batalla. Todo era cuestión de mecánica. El poder de ataque de los monstruos especiales no era bajo. Si no hubiera actualizado su estado antes de ser enviado directamente frente a una sombra de guerra mímica, el resultado habría sido desastroso. Después de todo, esta táctica no funciona ante la supresión absoluta del poder. Escaneó brevemente las gotas que obtuvo al matar a las sombras de guerra mímicas.
no encontró las familiares cenizas espirituales, solo 3 piedras mágicas de color púrpura oscuro. Entonces, ¿podrían los monstruos como Mimiquar Shadow también tener un jefe similar a un Floor Master? Justo cuando Ron hacía esta suposición, el sonido de pasos detrás de él le llamó la atención. Al girar la cabeza, vio varias figuras familiares. Miembros de la familia Takemi Kazuchi. Recordando su conversación con Mikoto ayer al mediodía sobre que irían a una expedición de la familia hoy, encontrarse en el calabozo fue definitivamente un golpe del destino. La clave era que no eran aventureros extraños de los que tuviera que tener especial cuidado. Sonrió relajado y saludó con la mano Mikoto. Señorita Chigusa, ¿están en una expedición de la familia? Es toda una coincidencia encontrarnos en el calabozo. El destino, supongo. Mikoto, que vestía un kimono morado combinado con una armadura roja brillante, asintió levemente, pero sus ojos ahora estaban nublados por la curiosidad mientras miraba a Ron. Nada más. ¿Por qué estaba Ron aquí? Habiendo compartido una experiencia de exploración en un grupo, ella sabía cuán alta era la dificultad de la mazmorra de este tipo, incluso presentando monstruos problemáticos como los Floor Masters. En términos de velocidad de exploración, definitivamente no debería compararse con una expedición de familia. Sin embargo, a pesar de que partieron al amanecer, no encontraron obstáculos en el camino y solo se enfrentaron a monstruos comunes. Recién habían llegado al área del 6º piso. Mientras Mikoto se debatía sobre cómo preguntarle, el más simple y tímido Itachi Chigusa le hizo la pregunta. Señor Ron, ¿no regresó a horario ayer? ¿Cómo logró llegar hasta aquí tan rápido hoy? Es más rápido que nuestra expedición. Esa pregunta fue realmente difícil de responder. Ron lo consideró detenidamente. Sin embargo, como ya era bastante difícil encontrarse con conocidos en la mazmorra, podía simplemente preguntar por la información del piso. Ante la curiosidad de la tímida muchacha, él no respondió, sino que miró a Mikoto y preguntó: ¿qué piso es este? El 6º piso. ¿Cómo podría cualquier aventurero pasar por alto semejante pregunta? Mikoto no sabía cómo quejarse a este tipo. Su tono estaba lleno de impotencia. ¿No me digas que ni siquiera recuerdas las zonas que has explorado? Al recordar los diversos encuentros de hoy, las trampas de piedras rodantes, el camino de 365 kilómetros directo a la habitación del jefe, el estado de ánimo de Ron era algo indescriptible. ¿Quién diablos diseñó esta mazmorra infernal? Si dijera que originalmente planeé explorar el 3er piso, pero de alguna manera terminé aquí inexplicablemente. ¿Me creerías? Un pasaje que conduce directamente a un piso desconocido. Si Mikoto recordaba correctamente, un suceso tan especial solo aparecía en pisos más allá de los pisos intermedios, e incluso entonces, era un evento con una probabilidad extremadamente baja. Sin embargo, pensando en la singularidad de Ron, sintió que era bastante razonable. Entonces, ¿qué harás a continuación? Recuerde el dominio de este sitio web de novelas de Taiwán. Ideal para pasar el rato, súper práctico. Lo más probable es que vuelva a los pisos superiores a explorar. Este piso sigue siendo bastante peligroso para mí, respondió Ron tras reflexionar un momento. Confiando únicamente en sus tácticas actuales del estilo escudo-golpe, si bien esto podía garantizar su seguridad al enfrentarse a monstruos especiales en la mazmorra, el problema era que este tipo de combate en última instancia ofrecía un crecimiento limitado para su estado. El objetivo de explorar la mazmorra era, por supuesto, hacerse más fuerte. Depender demasiado de una muleta solo limitaría su ritmo de crecimiento. En comparación con eso, seguía prefiriendo el satisfactorio combate de los pisos superiores. Después de recopilar información sobre el piso actual, Ron no tenía intención de quedarse allí. Poco a poco había comprendido el temperamento de la mazmorra. Mientras permaneciera allí, seguiría generando monstruos. Si fuera asediado por muchas sombras de guerra mímicas a la vez. Incluso Mikoto y Chigusa podrían verse amenazadas. Pensando en ello, dijo: no perturbaré más los objetivos de la expedición de tu familia. Mantenerse seguro. La chica lo soltó casi instintivamente. Pero en cuanto Mikoto lo dijo, su corazón empezó a latir con fuerza inexplicablemente. Miró a sus compañeras. Solo cuando vio que nadie la miraba de forma extraña, finalmente respiró aliviada. Kashima Ouka sentía la misma curiosidad.
Como capitán elegido por su dios, garantizar la seguridad de la expedición era parte de su responsabilidad. La táctica que Ron usó hace un momento. Parecía falta de delicadeza, pero su eficacia práctica era innegablemente poderosa. No tenía ningún bagaje psicológico. No le parecía vergonzoso pedirle consejo a un aventurero novato en el ámbito de las artes marciales, quien domina es el maestro. Ron, ese estilo de combate que acabas de usar, ¿puedo aprenderlo? Shield Poke es el juego final definitivo. Ron creía que el mundo del Danmachi, que priorizaba la técnica, sería indiferente a este método de apoyo. Pero ahora se sentía como un ancestro de la secta predicando el Tao. ¿Guardárselo para sí mismo? ¡Qué broma! Él sabía mejor que nadie si en realidad existía alguna técnica detrás de esta táctica. Por supuesto que puedes aprenderlo. Gracias. Un novato que incluso el señor Takemikazuchi apreciaba mucho realmente tenía una mente abierta. Kashima expresó rápidamente su gratitud. Bajó el escudo que llevaba a la espalda y luego le lanzó una mirada suplicante a Ron. ¿Qué debo hacer? Recordar. El escudo debe ser sostenido en tu mano. Tras la explicación de Ron, Kashima no solo agarró el mango del escudo sino que incluso lo bloqueó con su brazo. El arma debe ser lo suficientemente larga, algo capaz de perforar la defensa de un monstruo. Al ver a Kashima completar los pasos esenciales, Ron se sintió gratificado. Se aclaró la garganta y su expresión era seria. La siguiente técnica es crucial, escucha atentamente. Lo haré. La expresión de Kashima era concentrada. Al mirar a Ron, incluso sintió una delirante sensación de crecimiento, similar a cuando el señor Takemikazuchi le enseñaba artes marciales. Un verdadero maestro debe mantener siempre el corazón de un aprendiz. Además, su yo actual estaba completamente descalificado. Cuando un monstruo ataca, debes bloquearlo con tu escudo y luego usar el arma ofensiva en tu mano para contraatacar al monstruo. Bueno. ¿Y luego? Felicidades. Has dominado este estilo de combate. Ahora ve a cazar monstruos poderosos en la mazmorra y domínalo con práctica. Así era la táctica de la muleta. Para que Kashima fuera uno de los pocos aventureros de nivel 2 en horario, su talento y comprensión eran innegables. En cuanto al estilo de combate que acabamos de enseñar, Ron creyó, Kashima sin duda dominaría el estilo golpe con escudo. Decidió interpretar la extraña mirada del otro como una expresión de asombro ante su exquisita técnica. Siguiendo la dirección que señaló Mikoto, el proceso de retirada fue excepcionalmente fluido, salvo por encontrar algunas sombras de guerra mímicas que bloqueaban el camino. Sin embargo, todos estos monstruos sucumbieron ante su habilidad exquisita. Después de regresar al quinto piso, el entorno se volvió familiar. Seguía siendo el ecosistema monstruoso compuesto por lagartos podridos, atletas goblin y kobolds mutados. A estos tipos que tantos problemas le habían dado durante su etapa de novato, Ron decidió mostrarles su más alto respeto. Combatir. Es satisfactorio. Abandonando el ultra seguro estilo Shield Poke, eligió usar habilidad y estadísticas básicas para aplastar a estos monstruos que los aventureros comunes encontraban poderosos. Las muertes anteriormente causadas por todo tipo de monstruos y trucos deshonestos. Ahora era la espada más afilada que Ron les apuntaba. Incluso frente a una unidad de caballería goblin, podía subyugarlos sin sufrir daño alguno. En cuanto al tiempo, en lo profundo de la mazmorra, donde nunca llegaba la luz del sol, hacía tiempo que había perdido el hilo del concepto. Solo podía participar en un combate continuo y de alta intensidad. Cuando su resistencia física llegaba al límite, buscaba un lugar seguro para descansar. Y para el hambre provocada por el esfuerzo físico excesivo, los ventos que había comprado previamente en West Street se convirtieron en un suministro temporal muy rápido y efectivo. Sin embargo, mirando a los monstruos como los lagartos subterráneos y los goblins que gradualmente volvían a sus estados normales, Ron empezó a dudar seriamente de la profesionalidad de la mazmorra. Lo confirmó de nuevo, y la conclusión permaneció inalterada: los monstruos de los pisos superiores no reaparecieron infinitamente. Cuando se eliminaba a un número suficiente, los monstruos especiales originalmente mutados volvían a su estado habitual de turba de carretera. Por mucho que intentara provocarlo con sus acciones, la mazmorra era como un pez muerto que no ofrecía ningún tipo de respuesta.
Dicen que la fuerza de los monstruos en el piso actual no aumentará repentinamente, para que los aventureros puedan explorar el área sin problemas. Entonces, ¿por qué me estoy debilitando cada vez más? Sintetizando el hecho de que el polvo gris negruzco dejado por los monstruos moribundos estaba siendo reabsorbido por la mazmorra, Ron ya tenía una respuesta simple en su corazón. Para decirlo en términos de Gálgame. La mazmorra era como una víctima femenina, y los aventureros comunes y corrientes eran como un vibrador purple mob. Aunque ella lo rechazó, eventualmente pudo soportarlo y adaptarse a él. Pero llevar el odio de la mazmorra era como activar un modo super vibración. Provocó una fuerte resistencia en la mazmorra, que intentó expulsarlo usando poderosos monstruos. Pero cuando su energía se agotaba, entraba en un estado de letargo total. ¿No puede la mazmorra llegar a su clímax y generar innumerables monstruos para mí a la vez? La fatiga física del intenso combate y el estado de aegao de la mazmorra habían empezado a afectar el rendimiento de Ron. Por supuesto, la razón más crítica era que seguía matando monstruos. Las piedras mágicas y los materiales caídos casi habían llenado su bolsa. Hasta el punto de que, antes de cada batalla, necesitaba guardar el bulto que llevaba al hombro lejos. Esta era probablemente la desventaja de no tener un partidario en su familia. Muy bien. Entonces la exploración de la mazmorra de hoy terminará aquí. Sin monstruos que lo bloquearan, el viaje de regreso de Ron transcurrió sin contratiempos. En el camino, incluso se encontró con miembros de la familia Soma explorando el segundo piso. No hay necesidad de pensar en ello. Definitivamente fue por la muerte de Bruno y su grupo. Tras encontrarse con lagartos podridos y no sobrevivir a pesar de sus esfuerzos, perecieron en la mazmorra. Considerando que un problema menos era mejor que uno más, decidió cambiar de ruta. Finalmente, Ron superó con éxito el piso inicial y regresó a horario por la escalera de caracol. Mirando el sol acercándose al cielo vespertino, antes de siquiera reflexionar sobre su viaje. Como si hubiera estado esperando aquí en una emboscada. Había una chica con una complexión extremadamente pequeña, que vestía una capa de color marrón grisáceo que ocultaba su rostro, pero la enorme mochila detrás de ella simbolizaba su condición de partidaria. Ella tomó la iniciativa de acercarse a Ron. Al levantar la vista, su corto cabello castaño le caía sobre las mejillas, revelando un rostro ligeramente juvenil. Sus labios se curvaron en un hermoso arco y su sonrisa era excepcionalmente sincera. Señor aventurero. Tengo información sobre la familia Soma que te busca. ¿Te interesa?